Buenas noches, bienvenidos a 3030. Gracias por estar con nosotros hoy, domingo 3 de marzo. Generalmente en los programas de entrevistas, de debates, foros, siempre escuchamos la mayor parte del tiempo a representantes del gobierno, políticos del partido de gobierno, políticos de oposición, representantes, analistas de oposición. Y siempre son los que vienen a los programas, ellos y a quienes tenemos que escuchar y cuestionar en razón de las principales necesidades que tiene la población. Usted ya la sabe: desempleo, inseguridad, alto costo de la vida, dificultad en acceso de salud, educación, inseguridad, entre otras. Esta noche lo que procuramos aquí en el programa es que sea el gobierno, desde el presidente hasta abajo, y los partidos de oposición, los líderes de los partidos de oposición, los políticos, los que escuchen lo que tenemos que decir, lo que le tiene que decir la sociedad a ellos, a través de representantes de organizaciones que tienen contacto permanente, directo, personal, con distintos sectores de la sociedad, tanto en las principales ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, la que usted quiera, La Ceiba, como por ejemplo también en tierra adentro, en el interior del país, con adultos mayores, con adultos jóvenes, con jóvenes, hasta con niños. Y hay distintos temas que hemos seleccionado aquí en el programa esta noche para que ellos nos digan exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que el gobierno y los políticos, tanto de gobierno como de oposición, tienen que saber, sobre lo cual tienen que reflexionar, porque son los temas que verdaderamente le afectan a las personas, a los hondureños, en este momento. Porque en la mayor parte de los casos, la mayor parte del tiempo, escuchamos los problemas que les afectan a ellos, entre los mismos políticos, entre la oposición y el gobierno, indistintamente el color político que sea. Hoy no, hoy queremos que sean ellos los que escuchen lo que tienen que decirle. Por ejemplo, el director de Visión Mundial, don Jorge Galeano. Él es el director de la organización no gubernamental, de la ONG más grande y más importante en Honduras, Visión Mundial. Muchas gracias, don Jorge, por estar aquí. Doña Amanda Madrid, la licenciada Madrid es presidenta de FOPRIDE, que esta organización que aglutina 89 ONGs. Es la fundación de ONGs de Honduras que aglutina 89 de estas organizaciones, y es directora también de Predisan, que es una ONG también que se dedica al área de la salud, enfocada en el tema de la salud. Doña Amanda Madrid, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Y nos acompaña también Omar Rivera, es el director de incidencia de Asociación para una Sociedad Más Justa. Omar ha sido identificado plenamente como parte de esta comisión, junta, interventora de transformación de la Policía Nacional. Muchas gracias, don Omar, por estar aquí. Contento de estar aquí esta noche, Edgardo. Muy bien. Si viene alguien del extranjero, estoy seguro que usted atiende mucha gente, y le preguntan ¿cómo está Honduras?, ¿cuál sería su respuesta? Mire que esa es una pregunta bien interesante, Edgardo, porque como usted dice, nosotros frecuentemente traemos visitas del extranjero, y a veces cuando llegan a las ciudades como Tegucigalpa, y ven los edificios y ven la infraestructura que hay en la ciudad, ellos pues se quedan preguntando dónde está esa vulnerabilidad de la que escuchan. Entonces, aparentemente, en términos de infraestructura o algunas condiciones de país, pareciese que nosotros estuviéramos bien. Pero cuando nos acercamos a las poblaciones de las ciudades y de tierra adentro también, ¿verdad? No solo estamos hablando de las ciudades. Y vemos, por ejemplo, situaciones que nos preocupan mucho, Edgardo. Por ejemplo, cómo ha venido aumentando la pobreza en los últimos años, a llevarnos a un nivel, ahorita, en este momento, donde el 67% de la población de Honduras, de los hondureños y hondureñas, viven bajo la línea de la pobreza. 42% de ellos... El 67% de los hondureños vive, no en la pobreza, dice debajo del nivel de pobreza. De la línea de la pobreza que se establece, ¿verdad? Menos de $2 menos de $2. ¿Menos de $2? Al día para vivir. O sea que las familias... ¿Estamos hablando de cuánto? Son
50 lempiras. 50 lempiras. ¿Y usted imagina qué se puede comprar con 50 ¿Hace lempiras? cuánto venimos escuchando ese 67% de población hondureña que vive bajo el nivel de pobreza? ¿Hace cuánto? Ha incrementado en los últimos Sí. años, a pesar de las grandes cantidades de dinero que se han invertido en la reducción de la pobreza. Solo le doy un dato. 1998, después del huracán Mitch, la deuda externa del país fue condonada para financiar Así es. una estrategia de reducción de la pobreza, y a lo largo de estas 2 décadas se han invertido cientos de miles de millones de lempiras sin tener cambios significativos en la No pobreza. solo no cambios significativos, sino que lo que dice Se ha doña empeorado. Amanda y dice Jorge Galeano es que ha aumentado la aumentado. cantidad de hondureños viviendo debajo de la línea de pobreza. Así es, así es. 67% de los hondureños en esa condición. Y en términos de progreso social estamos peor. O sea, si nosotros vemos el acceso a la salud, el acceso a la educación de calidad, el acceso a los alimentos, Edgardo, que es lo básico, nosotros estamos viendo que las poblaciones realmente están ahorita en una situación, o sea, las familias más vulnerables del país están en una situación de desesperanza, y es lo que precisamente le lleva a tratar de abandonar el país en busca de oportunidades fuera. Entonces, la pregunta que me hacía, aparentemente en algunos casos, en algunos aspectos muy específicos como infraestructura, pareciese que anduviésemos bien, pero en progreso social, o sea, lo que le afecta al hondureño y hondureña de a pie, en el que está tierra adentro, en el que está en la periferia de las ciudades, realmente la situación no está bien. ¿Solo somos el cascarón? Bueno, ahí creo que tiene que ver con las políticas también, cómo están orientadas, ¿verdad? ¿Dónde estamos garantizando que los recursos del Estado se dirijan? ¿Cuáles son las inversiones que estamos haciendo? Por ejemplo, hay una gran inversión en materia de seguridad, ¿verdad? Y estamos viendo, por ejemplo, en materia de niñez, que cada vez decrece más los presupuestos. Si nosotros vemos en términos porcentuales cuánto recibía educación en el 2010, y estábamos en un 18% del presupuesto total del Estado. Hoy estamos en un 11%. O sea que más bien hemos retrocedido en cuanto a inversión en educación. Entonces, un pueblo que no come, un pueblo que no está educado, un pueblo que no tiene acceso a la salud, o sea, es un pueblo que realmente le va a ser difícil que logre superar el ciclo de la pobreza. Y lo que estamos viendo son partidos políticos que ya están en campaña política. Así es. Pero ya ese momento llegará para abordarlo aquí en el programa. La misma pregunta para usted, doña Amanda. Bueno, una de las cosas que nosotros vemos palpablemente es que lo que se ha tratado de abordar no es el problema estructural, se ha tratado de tocar la superficie. Se le da una bolsa de comida a la gente, se le regala una lámina de zinc, pero empleo, la gente no tiene empleo, la gente no tiene los recursos necesarios para poder mandar sus hijos a la escuela, no tiene los recursos necesarios para poder siquiera pagar el pasaje para asistir a un centro asistencial. Entonces, la situación se vuelve cada vez más difícil y para nosotros como organizaciones no gubernamentales, esta es un reto, es un desafío grande. Ustedes tuvieron esta semana aquí un encuentro con ONGs prácticamente de todo el país. ¿Cuántas estuvieron aquí? ¿Cuántas ONG aproximadamente? Tuvimos 80... representaciones de unas 80 ONG. Ujú. Solo FOPRIDE aglutina 89, por ejemplo. Y está aquí el presidente de director de Visión Mundial, que es la más grande en todo Honduras. Del país. Y ASJ, que tiene una tremenda incidencia en el tema de inseguridad, por ejemplo. Aunque la gente cuestiona que Omar habla de todo, pero es que los periodistas van y lo buscan también. Sí, Para que hablar- no para- es culpa de Omar, porque si los periodistas van y lo buscan. Sí, lo importante es que hablo de lo fundamental. Exactamente. Que es de lo que vamos a tratar esta noche. Exactamente. No, pero es que yo les digo, es que Omar habla de todo. Pues sí que van y le preguntan. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Él no se queda La culpa callado. la tenemos los periodistas también. Muy bien. Me llama la atención este aspecto de esta reunión que tuvieron esta semana aquí. Y yo quisiera que usted me resumiera, doña Amanda, ¿qué es exactamente, cuál fue el clamor de todas estas ONGs que vinieron de distintos puntos del país? Bueno, una de las cosas Si me pudiera decir cuál fue el clamor más importante. Una de las cosas que pudimos analizar es la multicrisis que el país vive. Una crisis política, una crisis económica y una gran crisis social. Y la gran necesidad de las organizaciones de trabajar en redes, de asociarse, de incidir,
de pedirle al gobierno espacios para que se pueda incidir, para que se pueda hacer auditoría social, para que se puedan presentar experiencias exitosas de las organizaciones no gubernamentales. Pero fíjese que, por ejemplo, usted dice que queremos tener espacio para que las organizaciones no gubernamentales tengan incidencia, que se hagan sentir, que la cosa camine. Pero, por ejemplo, ¿hace cuánto venimos escuchando que en el área de la educación y en el área de la salud hay cambios, que vamos a intervenir, que nombramos una comisión, que viene fulano, que viene sutana de tal organización, que de tal empresa privada para aportar, de tal organismo internacional para ayudar, para colaborar? ¿Y usted cree que hemos avanzado en educación? ¿Usted cree que hemos avanzado en salud? Imagínese si estas organizaciones no existieran. Imagínense si no existieran para ir a los sitios donde a nosotros nos consta que el gobierno no llega. Entonces sabemos que hay organizaciones, por ejemplo, a través de FOPRIDE, que se toca a más de 3, 4 millones de habitantes en los 18 departamentos del país. Entonces yo me pregunto más bien, ¿qué tal si estas organizaciones no existieran? ¿Cómo estaría nuestra gente? Yo creo que ahí hay un punto importante también, Edgardo, en lo que mencionas, porque también muchas veces se tocan solamente los efectos del problema y las causas estructurales permanecen ahí. O sea, realmente requiere mucha voluntad política, inclusive aún los gobernantes tomar decisiones que los va a hacer tener antipatías dentro de su mismo partido, porque son decisiones que necesitan ser tomadas para limpiar las instituciones. O sea, que realmente muchas de las cosas que nos afectan en el país pasan por eso, pasan precisamente porque no hay una verdadera voluntad de reformar estas instituciones del Estado. Entonces muchas veces nos quedamos trabajando en aspectos que son importantes, pero no son suficientes. Eso es importante decirlo. Lo que se hace es bueno, es importante, pero no es suficiente, porque hay una parte que tiene que ser desde lo estructural, desde la parte de la política pública, desde la parte de la inversión del Estado, que hasta ahí las organizaciones estamos quizá en los últimos 10 años teniendo más injerencia en mover esa parte, porque nos dimos cuenta que solo trabajando a nivel de la base no era suficiente, Edgardo, que podíamos desgastarnos y dejar en buen hondureño el pellejo tratando de ayudar a las poblaciones, pero que si el gobierno, el Estado no asume su rol de garante de la política de derechos para los ciudadanos, realmente esta parte que nosotros estamos haciendo se queda insuficiente. Todavía va a quedar una brecha importante a la cual no vamos a poder llegar porque la magnitud es grande, Edgardo. Entonces, aquí el punto es cómo también el Estado mantiene una voluntad real de tocar los problemas estructurales que están afectando a nuestras poblaciones. Con Omar conversamos mucho. Omar, yo tengo especial admiración porque no es cualquiera el que asume la responsabilidad, como Omar, entre otras personas, que le han hecho frente al tema de la depuración de la policía. Ese no es un tema fácil de abordar. No sé si son más de 4,000 o 5,000. Casi 6,000. Casi 6,000 policías han salido de la institución por una u otra razón. Es un proceso de depuración que que hay que dar la cara, que hay que estar ahí y que obviamente genera muchos enemigos, ¿verdad? Por supuesto, y no es nada fácil, incluso hasta para la seguridad personal y familiar. Yo por eso tengo una admiración especial por ese trabajo que ha hecho la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía, que además me parece que ha sido un trabajo exitoso. Claro, es un proceso que continúa y que es un trabajo que tiene que ser permanente. Permanente y que es como nadar contra la corriente. En la medida usted pretende celebrar el éxito, en esa medida usted deja una grieta y la cosa se le puede descomponer, por una parte. Y este esfuerzo coyuntural, este esfuerzo temporal que la Comisión está haciendo, como decía Jorge, se tiene que transformar en política pública. Es correcto. Así como muchas de las intervenciones que realizan organizaciones de sociedad civil como World Vision, como Predisan, que mediante un modelo exitoso propician cambios positivos en las comunidades focalizadas en aldeas, en caseríos, en municipios, en departamentos, pero que el gobierno de la República, que maneja 260,000 millones de lempiras al año, que tiene la posibilidad junto al Congreso de establecer normas como acuerdos ejecutivos, decretos legislativos, pueden convertir eso en política pública. Y esa política pública es la que lamentablemente, Edgardo, nosotros no vemos que se implemente y no vemos tampoco
en el discurso de la oposición política. Existe una ausencia de discutir lo que es esencial, de discutir el tema del desempleo, de discutir el tema de la calidad educativa. Aquí se rompió el hielo. Se rompió el hielo y 67% de los hondureños viven debajo de la línea de pobreza. ¿Quién habla de eso? No. ¿Quién aborda ese tema? En absoluto. Ni siquiera en las redes sociales tampoco, los políticos nos hablan de eso. En absoluto. Y Me refiero a políticos, gobierno, políticos del partido de gobierno y la oposición. Edgardo, de los que recientemente se lanzaron al ruedo político y han presentado sus propuestas, diga quién ha sustentado ese lanzamiento presidencial sobre la base de resolver el problema del desempleo. Sí, más bien lo que se han dedicado más bien es a defenderse de los cuestionamientos que les hacen. Y ya vamos a campaña política. Ya vamos a campaña política y el diálogo sigue siendo superficial y pobre. Más bien pareciera que lo que existe ahorita en los últimos 8 meses es como una recomposición de las fuerzas. Es como estamos poniendo de acuerdo y arreglándonos aquí entre nosotros en vez de ver los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país. Eso no está ocurriendo y eso es una cosa que creemos. Para mí es un llamado fuerte para los políticos, que ahora que viene esta campaña política, que hablemos de las cosas que en realidad le duelen al pueblo hondureño. Este es un punto bien importante, Edgardo, también, porque en la medida que gran parte de la agenda, del tiempo, del esfuerzo de los políticos sea en proteger, en blindar, en el proceso, digamos, no correctos, no debidos del país, ¿en qué momento les va a quedar tiempo para pensar en la verdadera problemática que afecta a Juan y María del pueblo, a Pedro? O sea, me estoy refiriendo al hondureño y hondureña de a pie. Pero es que además, por esos procesos de acciones incorrectas, producto de acciones incorrectas de los políticos, indistintamente del partido político que sea, de la falta de un discurso, la población, de un discurso que vaya acorde con la necesidad de la población, con el cual la población se pueda identificar. Por eso hay un descrédito total de los partidos políticos y de los políticos. No, ¿y sabe cuál sería una buena nueva? Que descubriéramos... Y en ese descrédito de los partidos políticos puede salir una figura que ya sea mesiánica, ya sea de izquierda o de derecha, que quién sabe Dios por dónde nos vaya a llevar. Y que como no tenemos en quién creer, terminemos votando por esa figura. Claro que sí. Mire, buena nueva sería que pudiéramos descubrir que los políticos tras bambalinas, subterráneamente o superficialmente, están pactando para resolver el problema del desempleo. Están llegando a negociaciones para resolver el problema de la pobreza. Están en un jala y encoge y en un cabildeo para resolver el problema del alto costo de la vida. Pero ¿dónde está ese cabildeo? ¿Dónde está esa negociación? ¿Dónde está ese esfuerzo por dedicar largas horas de tiempo a llegar a acuerdos respecto a temas que sí le interesan al pueblo hondureño? Omar, es renovación de votos para ver cómo nos repartimos el pastel, para hacer más de lo mismo. Y eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. Aquí el gran pacto es en función de los problemas que le afectan a la gente. Ya Jorge lo decía, basta con avanzar usted donde termine el pavimento y encuentra tremendos problemas que a lo largo de muchos años, que ancestralmente continúan igual. Yo le voy a hacer una pregunta aquí. Ustedes han participado directa o indirectamente en las comisiones que se han integrado en el área de la salud y en el área de educación para transformar esta cosa. Es así como hemos visto desfilar, por ejemplo, a cuántos ministros de educación en los últimos 5 o 6 años y lo mismo en el área de la salud. La gran pregunta es, dígame una victoria temprana que haya tenido la comisión interventora o de transformación, como se le quiera denominar, en el área de la salud o en el área de la educación. Dígame una. Bueno, se ha mejorado en la infraestructura escolar, y yo creo que no es suficiente, pero se está avanzando en ello. ¿En salud? En salud se ha trabajado en la disminución de la mora quirúrgica, se está trabajando bastante en el hospital escuela, hay una intervención en el hospital escuela, pero hay muchísimo por hacer. Uy, sí. Hay muchísimo pero don Jorge por hacer. Decía hace unos momentos, de nada sirve esos avances que son pequeños. Sí. Así es.
si no se quiere llegar al fondo del asunto, a tomar decisiones que implican que me voy a tener que volar a un montón de gente protegidos políticos. Así es. Que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí, pero como son mis amigos, porque son mis compadres o que son mis activistas, están en esos puestos. Así es correcto. Mientras no se, como usted lo dijo, mientras no haya voluntad política para hacer eso, vamos a seguir en estos problemas. ¿Sí o no? Sí, y pasa por varias cosas, ¿verdad? Aumentar los presupuestos, por ejemplo, volver a lo que teníamos al menos en el 2010, un 18%. Pero es que sabe que yo no estoy de acuerdo con eso de aumentar los presupuestos, con que no se los roben lo que tienen actualmente, también, por favor, don Jorge, con que no se roben lo que tienen, ahí, con eso Edgardo, me bastaría, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es un conjunto de medidas. Yo creo que no es una medida única la que va a sacar adelante al país. Lo que va a sacar adelante en la medida que varias medidas se conjunten y ahí, volvemos a decir, requiere voluntad política. Mire, es precisamente estas crisis que hemos tenido en los últimos, el 2009, la del 2017 y en medio, las que tienen el país donde estamos. Precisamente la deuda empieza a incrementarse producto de lo que tuvimos en el 2009, el golpe de Estado. Ahí es donde la deuda interna y la deuda externa empieza a disparar y ahora una gran parte del presupuesto, el 15% del presupuesto nacional, se va para pagar la deuda. Entonces realmente dinero que debería estar invirtiéndose en salud, para que la gente tuviera acceso a salud, medicina, en educación, en alimentos, en empleos, realmente hoy por hoy no está. La inversión, todas estas crisis que hemos venido generadas por la clase política, es precisamente la que hacen que la inversión se vaya del país, no quieran estar acá, sino que busquen otros lugares donde invertir, donde el clima jurídico, la estabilidad social sea mejor. Entonces realmente hay un tema que sí, sin temor a dudas lo digo, que precisamente muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy en el país se derivan precisamente de esa crisis que ha sido generada por la clase política de Honduras desde todos los partidos. Y precisamente por esa clase política en la cual están involucrados todos los partidos políticos es que ha aumentado la cantidad de población que dice que no tiene partido político. No, Tenemos una gráfica sobre ese tema. Hay una gráfica de la encuesta Cigalo que salió publicada a mediados de enero sobre las tendencias de las preferencias partidarias de 2011 a 2019. Vean qué impactante esto. Estamos hablando de 2011 a 2019. Tendencia en las preferencias partidarias. Porcentajes, promedio anual, rojo, Partido Liberal, verde, el Partido Nacional, negro, libre y gris, medio verdoso ahí, ninguno. Vemos, a enero de 2019, el 37% de la población dice ninguno. Ninguno, no Mire tiene usted preferencia. que en 2013, solamente el 16% de la gente decía que no tenía partido. Que no tenía partido político. Mire cuánto el tiene. 16. Bueno, y vea usted, Y ahora en subió. 2016 es el pico más bajo, ¿correcto? Claro. Del 16. Y en la actualidad. En 2013. Y ahora de 2013 a 2019, de 16 pasó a 37%. Casi 2.5 veces esa cantidad. Más que duplicó el número de personas que no tienen arraigo partidario. Es decir, que no tienen una lealtad a un partido ¿Por qué? político. ¿Por esto? Por la profunda Por la- decepción, por la decepción que que existe. la gente Mire, y tiene. es una decepción generalizada, porque esa simultaneidad de crisis de la que habla Amanda, en donde tenemos crisis política, económica y social, no es abordada ni integralmente ni por todos los sectores que detentan poder. Entonces, usted ve, por ejemplo, una agenda gubernamental, una agenda legislativa e inclusive mucha dispersión en términos de las agendas locales que no focalizan los principales problemas. O sea, la gente la población no se siente identificada con nuestros políticos. Cuando la gente está y está decepcionada Edgardo, y hay un descrédito. Edgardo, cuando la gente y si los está- políticos se Edgardo. lanzan ahora prematuramente, antes de 3 años de la elección presidencial, Ricardo, ¿qué pensaría una persona que es pobre y desempleada de los políticos que no hacen nada para superar su pobreza y de poder crear condiciones para generar los empleos dignos que necesitan? vámonos más sencillo. ¿Qué piensa pensaría una la persona gente? que no está empleada y que va al Seguro Social y que no hay citas, o la cita es no sé para cuánto tiempo posterior y no hay medicinas? Ajá. O va al hospital, escuela y se encuentra con la misma situación. Y eso es aquí en la capital. Ok, le pongo- Hablemos allá en San Bueno, Pedro Sur. pero le Hablemos pongo de la pero Ceiba, le pongo otro Choluteca, ejemplo. etcétera. Esa persona
¿Qué hace al escuchar la radio? ¿Qué hace al escuchar Y después dice, la miren, el Seguro televisión? Social se robaron tanto. Sí, pero ¿qué escucha como respuesta de los políticos? ¿De qué están hablando los políticos? De desempleo. Están hablando de pobreza. Reformas políticas. Están hablando de alto costo de la vida. Están hablando del rediseño del Un sistema político educativo, que ahora mismo lance una campaña salud. política, en primer lugar, ¿les parece prematuro? Totalmente. Hoy, prematuro, si las elecciones son Claro, en tres años. en marzo de 2021. claro. No, claro. las generales son No, pero las primarias son porque van por las primarias, los que Los tendrán internas, elecciones primarias, pero son hasta 2021. comen ansias. Tenemos 3 años de gobierno en los cuales debemos aprovechar este tiempo para resolver los problemas de la gente. Para que esas políticas públicas de salud, por ejemplo, todavía no tenemos una ley nacional de y si salud. están en campaña, vaya, ya se soltaron, ya no podemos jalarlos y traerlos al redil de nuevo. ¿Qué tienen que hacer? Hablar de estos temas. Exactamente. Soluciones integrales. Porque bajar de la mula al que gobierna para subirse ellos, esa no es la solución. Esa no es la solución. ¿Y quién les va a creer? Ahí, casi 40% de la gente no confía en ninguno de los partidos políticos. Y fíjense que la situación es que la gente percibe de que el que está buscando el poder no es porque está tan preocupado porque yo voy a ir a resolverlo, no, es que aquel está haciendo las pillerías o lo que sea que esté haciendo y entonces yo quiero ser el que quiero estar haciendo eso ahí. No es porque quiera ir a resolverle el problema a la gente. Entonces por eso hay tanta el poder por el pérdida. poder. El poder por el poder. El poder por el poder para su propio beneficio o para la gente que está a su alrededor. Estamos fregados políticamente. Bueno, usted los ha escuchado aquí, en estos foros, en las audiciones noticiosas que usted dirige. Por eso yo decía al inicio, yo quiero que los políticos ahora escuchen, ¿verdad? Y que no sean nosotros los que los estemos escuchando a ellos como suele ocurrir, ¿verdad? Mire, la gente es sabia y la gente sabe dónde está la piedra en su zapato. Esa empatía que debería ser característica del político de sentir lo que la gente siente, esa debe ser la Pero regla de oro. Usted decía, por ejemplo, imagínese que estos problemas ocurren en salud, educación, por ejemplo, y eso que las ONG que ustedes representan están participando. Paliando, Y que paliando. están ustedes directamente vinculados a este asunto. Por relación con el gobierno, porque los invitan a participar o porque ustedes también piden espacios, o si no directamente allá en el interior del país. Lo que estamos buscando es transformar ese sistema, precisamente, Edgardo, porque realmente somos testigos de la realidad que miles de hondureños, millones de hondureños y hondureñas viven. Y lo que tratamos de hacer es incidir precisamente en estas instancias, que son las que toman las decisiones. Ninguna ONG, ni aunque junte a todas las que estamos aquí y a las que no han venido, van a llegar a este presupuesto que menciona Jamás, Edgardo de nunca. 260,000 millones. ¿De dónde? O sea, ¿cómo, lo que menciona Omar, cómo ni aunque junte todas las que trabajan con niños En con el cáncer, próximo Teletón, siglo. o sea, no hay No, forma. ni aunque la junte todas, ni aunque esperemos 100 años para acumular eso, va a tener 260,000 millones de lempiras. Entonces es el gobierno el responsable. Para nosotros ha sido eso un espacio de reflexión en pensar que como organizaciones no gubernamentales nos compete investigar, desarrollar modelos, hacer proyectos pilotos, influir en el gobierno, dar estrategias. Sin embargo, usted ya sabe lo que se piensa ahora de los ONG. Sí, sí. Y es un riesgo que hay que pagar. Porque Ojo con eso, ¿verdad? Sí, Quiero- claro, con eso. Tal vez aquí- Perdóneme, pero Claro, ONG, pero- ONG. pero- por supuesto que hay de ONG Mire, a ONG. mire, Edgardo. Hay de espacios. Mire, Importante Edgardo. aclarar eso. Sí. Me refiero. Ya Pero me tocó usted ahí el corazón. No, ¿no? y ¿sabe por qué? Es importante que ustedes Claro, se manifiesten claro, sobre eso. claro. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes se vincula con las ONG recientemente en actos incorrectos? a los políticos. A los políticos. Entonces, mire, lo que nosotros no queremos, por ejemplo, en FOPRIDE, que tenemos 89 organizaciones, que tenemos una comisión de acción social y financiera, que hay toda una estrategia de cómo la gente ingresa y cómo se muestra que hay organizaciones como Visión Mundial, como Plan Internacional, como Predisan, Aldea Global, gente probada, ¿verdad?, que va y hace el trabajo. Pero viene usted después y encuentra 3 o 4 expolíticos que salieron del gobierno y van y forman y llaman una ONG
que para mí es un abuso, eso no no es ONG. debieran llamarse ONG. Esa Eso no es una ONG. No tiene estructura, no tiene operación, no tiene empleados, no tiene... O sea, ¿cómo comparar? Es una a fachada eso. Es una fachada, es una fachada. No, y a lo que se dedican. Aquí hay dos elementos que quiero traer No, a la pues está mesa. claro a lo que se dedican. A drenar el presupuesto nacional para propósito personal. Y eso ha estado Sí. claro recientemente en los tribunales de justicia. Pero hoy aquí, estas ONGs que están acá, no se dedican a eso. Se dedican, en lugar de recibir, a dar. Tal vez dos cosas que es importante mencionar. Una es que no considero justo que nos comparen Así con es. esas instancias de maletín, Así es. así les voy a llamar porque son instancias de maletín, no operan en los territorios, no tienen personal, no, o sea, ni siquiera se acercan a la gente, son estructuras de maletín que se les llama ONG, no lo son. No lo son. No, no es lo son. que no- Pero, que pero, la- se, pero se constituyen y se presentan como tal. pero no lo son. Sí, correcto. Entonces, es eso importante uno. hacer esa aclaración. Eso es uno que es Y- importante y mencionar. desligarse un poco de eso. Y la otra cuestión, lo que tú mencionabas al inicio de tu pregunta, es nosotros tampoco nos podemos apartar de las estructuras de gobierno en el sentido No, de no solo podemos. tirar, porque realmente tenemos que incidir para la transformación. Aquí podemos escoger dos cosas. Quedarnos viendo cómo pasan las cosas negativas y decir, pucha, qué lástima, cómo está la gente muriendo, o hacer algo. Claro. El problema es que hacer algo muchas veces en nuestro país es tildado de forma negativa. Si tú estás haciendo algo y estás queriendo ayudar a las poblaciones, estás queriendo ayudar a la gente, más bien te ven, te tratan de anular, te tratan de desprestigiar. Entonces, es bien importante entender que lo más fácil sería callar. Y requiere mucha valentía pronunciarse, y requiere mucha valentía inclusive acercarse al Estado para ayudarle al Estado a llenar los vacíos que deja. Y decirle, mira, si no tenés claro cómo hacer esto, nosotros tenemos buenas prácticas durante 45 años de estar en el país que te pueden servir. Mira, querés ver, aquí hay una buena práctica, implementala. Entonces, pero a veces, vuelvo a repetir, sería mucho más fácil quedarse tras bastidores solo viendo. O solo señalando, o solo cuestionando. solo Porque señalando. lo más fácil es destruir. Así Lo más es, fácil así es, es. lo más No, difícil es no, construir. Y en medio de ¿verdad? esta polarización lo que hace ganar prestigio es ponerse ahí a vilipendiar al gobierno, al Congreso, a las municipalidades, sin tener una crítica constructiva, sin tener una propuesta y sin tener el valor de trabajar, de sudar a favor De involucrarse. los mates. Pues digo, claro que de sí. involucrarse. Y claro, para muchos lo más cómodo es, como dice Jorge, o quedarse callado o abrir la boca ¿Por qué, para por una crítica que no construye. Y hoy lo que se requiere, en medio de esta simultaneidad de crisis, en medio de esta multicrisis, como dice Amanda, y en medio de estos problemas tan complejos, Edgardo, es ponerse a trabajar a favor de las grandes mayorías. No estamos hablando de contribuir con el gobierno per se, estamos hablando de contribuir a resolver los problemas de la gente para poder tener la suficiente autoridad moral para presionar a las instituciones del Estado a que cumplan su papel e inviertan adecuadamente el presupuesto general de la República. Cerramos el segmento. ¿Qué le decimos a los políticos? Que se preocupen más por los problemas que afectan al pueblo, que sus conversaciones, sus debates, sus discusiones sean precisamente orientadas a solventar la problemática del pueblo. Si lo hacen, van a ganar mucha simpatía y van a ganar los votos, pero si se siguen preocupando por otras agendas, realmente la gente no los va a apoyar. Que se ataquen los problemas estructurales, que no se toque la superficie. Hay que ir a la parte estructural de los problemas. Políticas públicas que en realidad hagan una diferencia, inversiones presupuestarias que hagan una diferencia, fortalecimiento de las instituciones del Estado que están tan débiles en este momento. Y volvernos hostil ante el discurso chapucero, el discurso demagógico, el discurso populista, el que no tiene planteamientos. Aquí el que quiere aspirar a ser presidente, el que pretende asumir la conducción del Estado, debe de tener una propuesta integral en función de los problemas que le afectan a la gente. Pero Entonces, fíjense que aquí se quiere muchas veces ganar votos, ganar candidaturas, ganar presidencia a puras redes sociales. Así es. Mire, yo creo que ya pasó el tiempo, ya pasó la época en la cual los políticos iban y le decían... Y me refiero a redes sociales de todos los partidos todos. políticos, porque aquí no estamos señalando a ninguno en particular. Así es. Antes le decían, le voy a construir el puente, no, dicen por ahí, de aquí no hay río, no se preocupe que le voy a construir el río también. Esa época ya pasó. Sí. Hay que construir política de manera diferente. Y el político que no entienda lo que está diciendo esta noche aquí y que no se vea reflejado en esa encuesta. en el corto plazo va a ser pulverizado por la historia.
se lo aseguro. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Nuestros invitados esta noche aquí en el programa, don Jorge Galeano, es el director de Visión Mundial en Honduras. Amanda Madrid es la presidenta de FOPRIDE, que aglutina a 89 organizaciones no gubernamentales. Obviamente no están incluidas aquellas. No, definitivamente no. No, por supuesto que no. FOPRIDE es la fundación de ONGs de Honduras. Y es directora de Predisan, que esta ONG que está vinculada directamente en el área de la salud. Salud en Olancho. Y don Omar Rivera, director de incidencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Sobre ese tema de la salud, hay una encuesta que ya vamos a mostrar, que quiero su atención, por favor. Pero tenía pendiente una pregunta. Estaba conversando con una doctora el otro día sobre la experiencia de centros de salud u hospitales descentralizados y centralizados. Y me decía, creo que lo mejor es la descentralización, o sea, que una fundación, que una empresa privada, X, que no sea el gobierno, que administre el hospital o el centro de salud. ¿Y quién se opondría a eso? Los empleados, los doctores, porque ahora sí tendrían que trabajar en cumplir con su horario y de atención, etcétera, 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 con sus obligaciones y sus informes. Y la ventaja sería, por ejemplo, le preguntaba yo, ¿se elimina la mora quirúrgica? Bastante. ¿Hay medicamentos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La administración. ¿Es cierto eso? Es ciertísimo. Totalmente. Me consta. De hecho... ¿Cree usted que deberíamos de caminar en Honduras hacia una descentralización de los servicios de salud? Quiero decir, centros de salud y hospitales. Bueno, mire, yo creo que tenemos que hacer más proyectos pilotos donde podamos hacer descentralización a nivel privado completamente. Privado quiero decir con gestores o con gente que dé los servicios que sean desde el nivel privado. Que descentralicemos también a nivel de las regiones, con gente que trabaja también en la Secretaría de Salud y que hagamos también proyectos mixtos. Sí. Yo le voy a decir que a mí me consta la red de Catacamas, que incluye el municipio de Culmí, el municipio de Santa María del Real y el municipio de Catacamas. Todos están descentralizados. ¿Lo sabrán los políticos eso? Entonces, hay unos que sí lo saben, ¿verdad? ¿Y ayudan? Sí, algunos han ayudado. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, mire, le voy a decir que el anterior director de presupuesto de Olancho ayudó para que se pudiese descentralizar esa red. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado es menos muertes maternas, menos muertes infantiles, mejores servicios en los hospitales. Acceso a medicina. Acceso a medicamentos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se hace? Edgardo, hay un tema aquí también que hay que tener cuidado, un tema de fondo. Yo por eso también comparto lo que mencionaba Amanda en el sentido de también hacer algunas pruebas mixtas, porque todos estos esfuerzos muchas veces pueden ser vistos como privatización. Sí. Y tú sabes que esa palabra también es satanizada, digamos, en nuestro medio. Y yo creo que es importante entonces en este caso tomar en cuenta de que tampoco en todos lados funciona igual. Aquí es importante compartir, en el caso de Amanda es una experiencia exitosa, pero hay experiencias que no han sido exitosas. O sea que todo en la vida hay contextos donde funciona y contextos donde no va a funcionar. Entonces hay que buscar las medidas apropiadas. Pero ¿deberíamos de ser pro descentralización? Definitivamente, sí. ¿Usted está en esa línea? Bueno, yo la experiencia que conozco de Predisan y de otras organizaciones es muy buena. No sabré si es general, pero al menos unas 2 o 3. Pero en base a esa experiencia diríamos pro descentralización. Si fuese así, sí. ¿Y cuál es el truco? En mi opinión, se debe descentralizar los servicios de salud. Los servicios de salud para que puedan estar más cerca de la gente, para que puedan ser administrados por gente que está más cerca del nivel local y que pueda utilizarse los recursos apropiadamente. Esa es una de las cosas. Porque, sí, por ejemplo, en el servicio descentralizado usted trabaja con la comunidad, usted tiene un convenio con el gobierno que lo socializa con toda la gente, pero, la municipalidad se involucra. Pero ahí es apalancado, también es importante, porque la organización, por ejemplo, en el caso de Predisan, no es que solo recibe, también complementa, o sea, hay una contraparte de la municipalidad, de organizaciones de desarrollo y del Estado, entonces... De la comunidad. En el caso que se da estos 4 actores trabajando de manera armoniosa, se produce un resultado estupendo. Pero donde no hay organizaciones que complementen eso, lo que el Estado desembolsa a veces no es suficiente para poder atender una salud de calidad hacia las poblaciones. Hay varios factores. Mire,
tiene que ver con quién es el gestor y quién va a proveer los servicios de salud. Y lo mismo que hablábamos de una organización no gubernamental que sea sólida, que tenga una estructura administrativa fuerte, que pueda administrar apropiadamente, que tenga el conocimiento. Pero la gran pregunta es, en este caso, doña Amanda, ¿se está avanzando en esa dirección o estamos estancados en ese asunto? Se está avanzando, pero no al paso que se debiera. Hay ahorita tal vez más de 40 organizaciones trabajando con esa modalidad, unas mejores que otras, pero se han dado algunos pasos. Su experiencia nos dice que... Mi experiencia ha sido positiva, que es muy valiosa. Y que la orientación en el área de la salud debe ser... Debiera irse hacia ese lado, pero controlando... Hacia la descentralización. Sí, pero controlando varios factores, controlando muchas variables. Omar, ¿qué opina? No, y un aspecto importante. No, ¿Está con ellos hacia la Claro que descentralización? sí, mire, apostarle al proceso de descentralización es apostarle a acercar el servicio a la gente y que la población tenga la posibilidad de ejercer acción de auditoría social y veeduría ciudadana. Es decir, al ojo del amo engorda el ganado. Si usted acerca la operatividad del sistema de salud a la comunidad tiene mayor control. ¿Qué es lo contrario a la centralización? Cuando usted centraliza, la posibilidad que el usuario final ejerza auditoría social es casi nula. Y la opacidad aparece y en medio de la no transparencia hay un caldo de cultivo para la corrupción y para la ineficiencia. Eso está probado. Y yo creo que, como dice Jorge, avanzar en determinar qué modelo descentralizado o mixto puede aplicar en las distintas comunidades debería ser prioridad. Claro que sí. Claro. Esa debería ser la prioridad 1. Claro. Aquí hay un ejemplo. Salud. Y se lo voy a demostrar porque veamos la encuesta. Aquí hay un ejemplo claro. Veamos la encuesta. En la encuesta de la CICALO también, de enero, vean ustedes, por ejemplo, ya vamos a entrar en detalle, habla del desempleo, de la corrupción, de la falta de hospitales, y vean ahí ese punto, habla de inseguridad ciudadana, etcétera, pero vamos al punto de la falta de hospitales y mala salud. En mayo de 2018, 13%, en septiembre de 2018, 7%, y ahora en enero de 14%. O sea, de todos los problemas que están ahí, el que ha aumentado más significativamente es la falta de hospitales y el cuestionamiento hacia una mala salud. Eso lo dice la gente. Sí, claro. O sea, quien lo quiera refutar, pues va en contra de la opinión pública. O quien quiera descreer eso. O sea, Ahora, quisiera clarificar también que a veces hablamos solamente de hospitales y el hospital es como la cúspide de la pirámide y donde la gente llega por un evento en particular. Pero antes de que se llegue al hospital, usted tiene todo lo que es el sistema de atención primaria en salud, que es donde llega la gente. ¿El centro de salud? Es atención primaria en salud, es toda una pirámide. ¿Hacia dónde va? Que hay abajo. ¿La primera atención es centro de salud? Hay comunidad, hay centro de salud, hay lo que llaman los centros integrales de salud, hay los hospitales básicos, hay los hospitales regionales, o sea que hay todo un grupo abajo. Entonces, si usted no tiene la atención primaria en salud bien fortalecida, si no tiene los promotores de salud, si no tiene el saneamiento básico, si no tiene todas esas cosas, entonces lo que va a ocurrir es que el hospital se le va a llenar. En primer lugar, van a haber más gente con enfermedades que requieren hospitalización y la gente se va a venir al hospital a que le atienda a usted cosas que se pueden atender en un nivel más barato. Entonces, la gente no se da cuenta de la importancia que tiene la prevención, la promoción de la salud, estos factores que son determinantes de la salud, como el agua, la higiene. Entonces, esa parte también necesita financiamiento, esa parte necesita atención. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el tema del desempleo y la corrupción, ¿les parece? Ya volvemos. Don Jorge Galeano, director de Visión Mundial, Amanda Madrid, presidenta de FOPRIDE, y don Omar Rivera, director de incidencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con nosotros esta noche. Vamos con la gráfica. En el tema del desempleo particularmente, principales problemas del país. Caso del desempleo, tenía un 32% en mayo, en septiembre un 30%, un 29% ahora. Vamos aquí al análisis. Su opinión, por favor. Si deja la tabla, dígame, Omar. Yo quisiera subrayarle algo importante. Sí. Si usted suma el desempleo
y le suma el costo de la vida, Sí. Que que estaba se en 6, conjugan, 8 y 7. que se conjugan, Sí. está hablando de 29 más 7, Sí. está hablando de 36% de la población que dice que no tener un ingreso y el elevado Costo de la vida. de la canasta básica Sí. es un mayúsculo problema para ellos. Sí. Es decir, Desempleo, costo de vida. Sí. está hablando Si usted usted que ve el principal problema. 36%. Es decir, casi 40% de la población no tiene ni el dinero y cuando lo tiene, tiene un problema para acceder a la canasta básica. Allá hay un problema al cual hay que dedicarle suficiente tiempo. Y mire, yo he estado escuchando en los últimos meses un discurso encaminado a fomentar mi pyme, por ejemplo, a democratizar el acceso al crédito. El presidente de la República debería hacer una reflexión acerca de estos funcionarios porque yo no veo nada concretizado. Es decir, el presidente apuesta, Congreso asigna recursos, pero ¿dónde están los resultados concretos? Nadie ¿Cuántos tiene empleos se han generado de allá para No, acá? y el cuestionamiento... ¿Cuántas MIPYMES han comenzado a activar? Edgardo, el cuestionamiento constante a la burocratización para acceder a esos fondos. Múltiples requisitos, da la impresión de que no hay compatibilidad entre el discurso y lo que concretamente hacen los funcionarios al respecto. Y una principal causa, usted ha hablado de la migración al inicio Así del es, programa. así es. Y una de las principales causas que alega la población que se va en estas caravanas de migrantes es porque no encuentran empleo. Así es, Edgardo. Bueno, tal vez mencionarle, en el 2014 que tuvimos la crisis de la niñez migrante no acompañada, donde Honduras pues salió a la palestra pública por este tema de la migración y se puso mucha atención, cuando se preguntaba a la gente cuál era la principal razón por que las personas migraban, aparecía violencia como el primer lugar, falta de oportunidades como el segundo y aparecía como tercer lugar el tema de reunificación familiar. Ahora, el 2018 que estamos cerrando con el tema de las caravanas, cuando se hacen las consultas a las personas, esa matriz se invierte, porque ahora el principal problema ya no es violencia, el principal problema es precisamente la falta de oportunidades y de generación de ingresos. Llamémoslo de otra forma, pobreza incluso. Entonces aquí nosotros lo que estamos viendo es un serio problema y también lo que desde el punto de vista económico se le llamaría pérdida del costo de oportunidad. Tenemos una gran cantidad de población, más del 50% de la población de Honduras es joven. O sea, nosotros deberíamos estar aprovechando toda esa fuerza, toda esa energía que no tienen países como Europa, donde todas las personas son mayores y la fuerza productiva se ha agotado. Nosotros tenemos una fuerza productiva grande que no está siendo aprovechada, sino que más bien está dejando el país. Entonces yo creo que ahí deberíamos de reflexionar muy bien en las políticas que el Estado está encaminando precisamente a garantizar la generación de oportunidades. Y para mí pasa por el tema de inversión. O sea, la inversión de los empresarios en el país, la inversión externa, inclusive aprovechar las tecnologías, Edgardo, para vender afuera. Porque nosotros queremos solo en los mismos mercados que ya están saturados, donde la gente no tiene plata para comprar, en esos mismos mercados queremos que los jóvenes salgan adelante. Pero fíjese, usted decía algo importante, que los empresarios deben invertir y atraer la inversión extranjera. Yo escuchando hace unos días, escuchando a unos empresarios, me decían, queremos invertir, pero no nos dan las facilidades para invertir. Uno. Dos, vemos que la inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica trabaja en contra nuestra, en contra de la inversión. Y justamente, Edgardo, de eso se trata. Eso es lo que los políticos debieran estar viendo ahorita. Si tenemos un 40% de desempleo, si tenemos los que ni estudian ni trabajan y que son los jóvenes, entonces, ¿por qué no? Nuestra clase política está preocupándose porque haya más seguridad jurídica, porque hayan mejores condiciones para que los empresarios puedan invertir, para que gente de afuera venga e invierta. Esas son las cosas que nosotros queremos decirle al gobierno y a los políticos, que se enfoquen en eso, que dejen de perder el tiempo en componendas políticas y que se enfoquen en buscar empleo para tanta gente que está sufriendo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Otro punto importante, y quizás, bueno, de los más importantes para abordar esta noche con nuestros tres distinguidos invitados. En la gráfica, por favor, el punto número 2 que se aborda en cuanto a los principales problemas del país. Corrupción en el gobierno. 19% en mayo de 2018, 21% en septiembre de 2018, en enero
de este año, 20%. Es decir, prácticamente la cosa como que se mantiene en esos mismos niveles ahí en cuanto a la opinión de la población como uno de los principales problemas del país, el tema de la corrupción. Doña Amanda primero, luego don Omar y cerramos con don Jorge. Bueno, creo que cuando vino la MASI había una gran expectativa de que la corrupción iba a disminuir, ¿verdad? Pero en realidad todo el revuelo lo que ha producido es ahorita una inmovilidad en el Congreso, que no se está legislando para los problemas que acabamos de mencionar, porque todo el mundo está preocupado por hacer algo para protegerse. Y la corrupción continúa, la vemos, mire, es como que usted va a Salud, por ejemplo, y usted encuentra una vaquita lechera que la ordeña en primer lugar el gobierno que quiere ubicar a sus activistas. La ordeña los empleados que no quieren trabajar. La ordeñan los proveedores que le venden inapropiadamente. Y a veces hasta la cooperación externa que quieren poner sus agendas. Entonces, es muy difícil hacer cambios cuando usted tiene que luchar contra la corrupción institucionalizada en cada lugar. Sumamente difícil. Pero creemos que ese es parte de nuestro trabajo también como sociedad civil, que debemos de hacer más auditoría, que debemos de protestar, que debemos de denunciar, ¿verdad? Todas estas irregularidades que se ven. Don Omar. Mire, ha habido un esfuerzo en la persecución penal de algunos de los que supuestamente han cometido actos ilícitos. Y eso es importante. Hay figuras connotadas que nunca nos hubiésemos imaginado hace algunos años que iban a estar en los tribunales, pero eso no es suficiente. Es decir, aquí necesita usted diseñar un sistema de integridad, necesita fortalecer una institucionalidad que está a cargo de la acción contralor, el Tribunal Superior de Cuentas, la acción de persecución penal por parte del Ministerio Público y el juzgamiento en el Poder Judicial para poder garantizar que no exista ni impunidad ni a futuro réplica de esta conducta ilegal que ha generado el requisimiento de algunos cuantos. En tal sentido, yo creo que aparejado al esfuerzo que se está haciendo de persecución, yo creo que deben de haber cambios, reformas y transformaciones en la institucionalidad para crear un sistema que no permita seguir robando. Porque si no, Edgardo, sanciona a alguien y va a hacer algo así como borrón y cuenta nueva, que lo mete preso y luego el otro aprovecha para seguir ejecutando acciones al margen de la ley que lo que hacen es drenar el presupuesto nacional y amasar, construir, edificar fortunas al margen de la ley. Don Jorge. Bueno, yo lo que creo es que también la corrupción pasa muchas facturas al pueblo hondureño. Realmente los recursos que deberían de ser invertidos en progreso social, en llevar medicinas, en llevar educación, en llevar acceso a servicios a las poblaciones, son drenados y son llevados, bueno, ya sabemos, a las arcas de unos pocos, que fomentan la desigualdad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica y en Honduras de manera especial. Y en tercer lugar, les ocupa gran parte de sus agendas tratar de arreglar los problemas que ellos mismos generan. Esa agenda, esa energía debería ser invertida en pensar en el progreso que el país necesita. Solamente. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. En esta gráfica sobre los principales problemas aparece también allá en el extremo derecho, no hay agua potable suficiente. Tiene que ver con salud. Tiene que ver con salud Directamente tiene que ver con salud. Enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, aquí en la capital, que lo estamos llenando de puentes a desnivel, de túneles, y yo no veo, yo creo que este es un ejemplo claro, no sé si estaré equivocado probablemente, de cómo están las prioridades invertidas. ¿Cuál es el principal problema de la población aquí, en Tegucigalpa? No es el acceso al agua potable. Es uno de los problemas más importantes, el desempleo, la pobreza. Claro, pero me refiero, es más importante poner y construir un túnel, un puente a desnivel o resolver el problema del agua potable. El agua, definitivamente. El agua. ¿Se ha reducido el congestionamiento vehicular aquí en la capital con tanto túnel y puente a desnivel? ¿Ve cómo las prioridades están invertidas? No, y si tiene malos hospitales y deficiente asistencia en los centros de salud,
la acción preventiva de tener un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas ¿Cuántos residuales, problemas le Le genera sería va la solución. a ahorrar. Claro que sí. El agua es uno de los, el acceso al agua es uno de los principales determinantes de las condiciones de salud de una población. Llegamos al final del programa. Les agradezco mucho que hayan aceptado venir y les damos la oportunidad para que nos dejen un mensaje. Ah, otra cosa, antes del mensaje. ¿Qué tal si hacemos un experimento un día de estos? Traemos algún precandidato presidencial aquí y le consultamos aquí entre los cuatro. Traigámoslo. A la silla caliente. A la silla Al caliente. banquillo. O al banquillo, como dice Al banquillo, Rosendo, para que hablemos de pobreza, ¿Qué tal le de parece que desempleo? traemos a un Excelente. precandidato presidencial aquí? Ahí lo sorteamos. Claro. Y aquí le consultamos entre los La cuatro. prueba ácida. ¿Ah? Bien. ¿Ah? La prueba A ver de qué ácida. están Que hechos. comience a hacer campaña. ¿Aceptarían ustedes venir aquí y traer un Claro, precandidato y con decirle, gusto. bueno, aquí vamos a hablar de gusto. pobreza hoy, Con gusto. De agua y saneamiento. de agua y saneamiento?